Can Yaman en Brasil. ¿Y Demet Özdemir esperándolo? Tenemos las fotos que lo demuestran y el salseo que necesitas. Ojo. Can Yaman ha encendido Brasil con su presencia y claro, todas las miradas están puestas en él. Pero lo que más nos vuela la cabeza son unas fotos súper íntimas que han salido a la luz y que honestamente, hacen pensar mucho en Demet Özdemir. Sí, la ex, la que dicen que le rompió el corazón. ¿Será que sigue esperando a nuestro turco favorito? Pues las imágenes hablan por sí solas. Hemos visto a Can en la playa, luciendo ese cuerpazo que ya conocemos, pero hay algo más. Está en Río de Janeiro, y no precisamente de vacaciones tranquilas. Se le ve rodeado, sí, pero hay un detalle clave, la energía que transmite. Y ahí es donde entra Demet. Porque para ser honestos, Can Yaman en Brasil, así, radiante, es un espectáculo. Y si Demet lo conoce bien, sabrá que esa chispa no es para cualquiera. Lo que yo creo que está pasando es que Can está aprovechando su visita para lanzar un mensaje. Y ese mensaje, creo yo, va directo a Estambul. Demet, ¿te estás enterando de esto? Porque las fotos no son de ahora, son de hace unos días, pero justo coinciden con toda la presión que hay sobre su supuesta nueva relación. Muchos dicen que Demet lo supera ya, que está feliz con su vida, pero a veces, cuando uno ve a su ex también tan deseado, como que le da el puntito, ¿no? Y hablando de puntitos, las fotos en la playa. Madre mía. Se le ve feliz, relajado, pero a la vez con esa intensidad que lo caracteriza. Y eso, amigas y amigos, es algo que Demet conoce a la perfección. No es solo el físico, es la forma en que mira, la forma en que se mueve. Es ese aura que tiene Can Yaman que te atrapa. ¿Será que las fotos son una estrategia para que Demet se dé cuenta de lo que se pierde? Vete a saber. Pero a ver, analicemos un poco más el salseo. Can Yaman está en Brasil, sí, y está triunfando. Su fama cruza fronteras, eso es innegable. Pero si tú eres Demet Özdemir, y ves a tu ex, con el que tuviste una historia intensa, luciendo así de bien y en un lugar tan exótico, ¿no te da un pellizquito? No digo que quiera volver el ojo. Pero es la curiosidad, es el ego, es todo mezclado. Además se rumorea que en Brasil ha habido encuentros, quizás no con Demet en persona, pero sí con gente cercana a ella. ¿Estará Can intentando reconectar? ¿Mandando señales? Porque sinceramente si yo fuera Demet y viera estas imágenes, me quedaría pensando. Me preguntaría qué está pasando realmente. Lo que me llama la atención es que justo ahora, cuando los rumores sobre su nueva relación con un productor italiano están a tope, aparece esto. ¿Casualidad? Lo dudo mucho. Can Yaman sabe el revuelo que arma cada vez que pisa un nuevo país, y si encima esas imágenes tienen un significado oculto, bingo. Las fotos son espectaculares, sí, de un hombre en la plenitud de su carrera y de su físico. Pero el contexto es lo que lo hace interesante. ¿Por qué Brasil? ¿Por qué ahora? Y sobre todo, ¿por qué estas fotos que parecen sacadas de un catálogo pero a la vez transmiten tanta vida? Para mí queda claro que Can Yaman no va a Brasil, solo a disfrutar del sol y el mar. Hay algo más detrás. Y si Demet Özdemir está esperando, como dicen, que él se dé cuenta de algo, estas fotos son la mejor manera de recordárselo. Es como decirle, mira lo que soy, mira lo que te pierdes. Y si al final resulta que todo es una estrategia para reactivar el interés en su historia con Demet, genial por él. Porque así nos tiene a todos pegados a la pantalla, comentando y especulando. Pero ¿de verdad creéis que estas fotos son una indirecta para Demet, o Can simplemente está disfrutando de su éxito sin pensar en nadie más?